Buenos días. En este video tocaremos el tema de la sesión 8 correspondiente al martes 17 de marzo de 2020 para los grupos E, F y B y al jueves 19 de marzo de 2020 para el grupo A. Los temas son repaso de los temas vistos, del cual ya se envió el video repaso 1 y repaso 2. Iniciamos entonces con las medidas de estandarización. Veremos posteriormente las medidas de forma, el concepto de distribución de probabilidad para variable discreta y para variable continua y el concepto de función de distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Vamos a entrar en materia entonces viendo el tema de las medidas de estandarización. Para no hacer tan largos los videos, vamos a dividir el video en una parte teórica y en una parte práctica que trabajaremos en Excel. La parte teórica está contenida en el archivo continuación capítulo 3 que les envié hace 2 semanas y que procedemos a revisar a continuación. Una vez terminada esta parte teórica, haremos un ejercicio en Excel sobre los temas de distribución de probabilidad para variable discreta y para variable continua. Medidas de estandarización. Las medidas de estandarización tienen como propósito eliminar la unidad de medida de las observaciones de la variable. Los valores de la variable se estandarizan cuando se comparan las variables medidas en escalas diferentes. Por ejemplo, si una variable es el peso y otra es la estatura, ahí tenemos dos unidades de medidas distintas. El peso del individuo puede estar expresado en kilos, mientras que la estatura estaría medida en metros o en centímetros. En este curso básicamente veremos dos medidas de estandarización. Una que es el puntaje estándar o puntaje estandarizado denotado por Z minúscula sub I, que se utilizará cuando realicemos el censo, y el puntaje estudiantizado denotado por T minúscula sub I, que se utilizará cuando realicemos el muestreo. El puntaje estandarizado se define como la diferencia entre un valor particular de la variable y su media poblacional dividida entre la desviación estándar poblacional. El subíndice I me indica cuál es el valor de la variable que voy a estandarizar. Si toma el valor 1, voy a estandarizar la primera observación de la variable. Si toma el valor 2, la segunda, y así sucesivamente. Como estamos suponiendo un censo, entonces el último valor estandarizado de la variable sería el Z sub n mayúscula, que corresponde al dato original en la posición n mayúscula, al cual le restaremos la media poblacional y lo dividiremos entre la desviación estándar poblacional. Hemos dicho que las medidas de estandarización y el puntaje estándar o estandarizado es uno de ellos, sirve para eliminar la unidad de medida de las observaciones de la variable. Un segundo propósito, como lo veremos más adelante en esta misma charla, consiste en permitirnos obtener el cálculo del coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Es decir, nos van a permitir obtener el valor de las medidas de forma. Vamos a mirar en Excel
el cálculo de los puntajes estandarizados. Aquí vamos a estandarizar cada valor de la variable, el primero, el segundo, etc. Aquí tenemos unos datos de una variable aleatoria que corresponde al colesterol, el nivel de colesterol del paciente que estamos investigando, y eso está medido en miligramos por decilitro de sangre. En nuestro caso, el primer paciente tiene un nivel de colesterol de 169,12 miligramos por decilitro de sangre. Al estandarizar esa observación de la variable, entonces tomamos el primer valor del colesterol, le restamos la media. Para facilitar el cálculo vamos a colocar aquí la media poblacional y aquí debajo la desviación estándar poblacional. Como estos son parámetros, es decir, medidas calculadas en un censo, se deben denotar con letras minúsculas del alfabeto griego, es decir, con la M minúscula y la S minúscula, pero en el alfabeto griego. Para hacer el cambio en Excel, cambiamos al tipo de fuente a símbolo. Y vamos a darle el efecto de cursiva. Entonces, para obtener el promedio de la población, sencillamente utilizamos en Excel la instrucción promedio y especificamos cuál es la variable aleatoria a la que le vamos a calcular el promedio. En este caso es el colesterol. Y observen que ya, como este rango de celdas tiene nombre, entonces él identifica el colesterol, todos estos datos de la columna H. El promedio trabajado con dos decimales sería 176,97. La instrucción para calcular la desviación estándar poblacional en Excel sería desveste P. Y nos pregunta cuáles son los números para no marcarlos. Como ya hemos dado nombre a ese rango de celda, lo llamamos colesterol. Vamos a calcular la desviación estándar poblacional del colesterol. Y nuevamente expresamos ese resultado con dos decimales, o lo mostramos con dos decimales. Hecho esto, podemos entonces proceder a estandarizar las observaciones de la variable. El primer valor estandarizado, es decir, el nivel de colesterol del primer paciente, consistiría en tomar 169,12, restarle el promedio poblacional del colesterol de estos pacientes y dividirlo entre la desviación estándar del colesterol de estos pacientes. Observen que voy a fijar el valor del promedio y la desviación estándar poblacional, para que al arrastrar la fórmula, al copiar la fórmula al resto de celdas, no varíe la celda. Y colocamos el cursor en la esquina inferior derecha de la celda J2 y doble clic nos permite copiar la instrucción a las celdas restantes. Pues aquí tenemos los 30 valores estandarizados. Pero observen que los valores estandarizados lo que permiten es eliminar la unidad de medida de las observaciones. El 169,12 está medido en miligramos por decilitro de sangre. Al restarle la media, que está medida en miligramos por decilitro de sangre, la unidad de medida de esta cifra en el numerador es miligramos por decilitro. Y en el denominador estamos dividiendo entre la desviación estándar, la cual también viene expresada en miligramos por decilitro de sangre. Por lo tanto, en la unidad de medida del numerador, que es miligramos por decilitro, se cancela con la unidad de medida del denominador, que también es miligramos por decilitro de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que estos nuevos datos, estos 30 datos estandarizados, no tienen ninguna unidad de medida. Es lo que en matemáticas se conoce como una cifra pura, como un número puro, es decir, un número carente de unidad de medida. ¿Cuál es su propósito?
como lo veremos más adelante en esta explicación, es fundamentalmente en esta parte del curso facilitar el cálculo del coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Volviendo a nuestro tema, entonces ya hemos visto que es estandarizar. Observen que en este ejercicio no podemos estudiantizar. Que estudiantizar significa realizar un muestreo. Como no hemos hecho muestreo, pues no podemos tener la media de la muestra ni la desviación estándar corregida de la muestra. Bien. ¿Para qué nos sirven las medidas de estandarización y concretamente el puntaje estandarizado o el puntaje estudiantizado cuando veamos muestreo? Su propósito es facilitar el cálculo de las medidas de forma. Entonces, las medidas de forma tienen como propósito establecer si el supuesto de que los datos fueron generados por una distribución de probabilidad normal se cumple. Para entender este concepto es necesario que definamos qué es una distribución de probabilidad y posteriormente qué es una distribución de probabilidad normal. Entonces comencemos diciendo que una distribución de probabilidad es una distribución de frecuencias. Ya en el capítulo 2 de este curso habíamos definido una distribución de frecuencias como una función, tabla o gráfica en la cual se clasifica y se cuenta la información para facilitar su análisis descriptivo. Eso que implica que ya debemos realizar la investigación en la práctica. Ahora, cuando estamos hablando de distribución de probabilidad, observen y lo dice, que una distribución de probabilidad es una distribución de frecuencias, pero teórica, es decir, todavía no hemos realizado el experimento en la práctica. Y en ese caso, al decir que es una distribución de frecuencias, lo que estamos diciendo es que es una función, que de aquí en adelante la denotaremos por una f minúscula, y dentro de un paréntesis una x minúscula. Es una función, una tabla o una gráfica en la cual se clasifica y se cuenta la información. Observen, hasta ahí no se diferencia de la definición de distribución de frecuencias, pero como es teórica, entonces será una función, tabla o gráfica en la cual se clasifica y se cuenta la información para facilitar el análisis inferencial de los datos. Ya lo que va a facilitar no es el análisis descriptivo, porque no hemos hecho el experimento en la práctica. Lo que va a hacer es realizar o facilitar el análisis inferencial de los datos, es decir, facilitar las proyecciones hacia el futuro de lo que puede ocurrir con la variable aleatoria. Vamos entonces a distinguir dos tipos de distribuciones de probabilidad dependiendo de la naturaleza de la variable aleatoria. Si la variable aleatoria es discreta, entonces hablaremos de una distribución de probabilidad para variable discreta. Si la variable aleatoria es continua, pues hablaremos de una distribución de probabilidad para variable continua. En esta parte del curso, a diferencia de la primera parte, ya no nos comenzamos concentrándonos en el concepto de función, no en el concepto de tabla o gráfica como se hizo en el análisis descriptivo. Ahora nos concentraremos más en el concepto de la función y a partir de ahí vamos a generar las tablas y las gráficas. Hecha esa precisión, entonces definimos lo que es una distribución de probabilidad para variable discreta. Una distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta, que de aquí en adelante denotaremos con f minúscula de x, es aquella que satisface dos condiciones. Primera, las imágenes de la función, es decir, cuando evalúo la función o reemplazo la función en un valor de x, ese resultado debe ser un número positivo, un número mayor que 0 para cualquier valor que tome la variable aleatoria x. Y segundo, cuando sume todas esas imágenes,
esa suma debe dar 1. Aclaremos que si la variable aleatoria es discreta, la distribución de probabilidad denotada por f minúscula x va a recibir el nombre de función de masa o función másica. ¿Y para qué nos sirve esta función? Nos sirve para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor específico de su recorrido o un valor específico de su campo de variación. Recuerden que la X mayúscula se refiere al nombre de la variable y la X minúscula se refiere a los valores de recorrido de la variable, los valores que toma la variable. En la primera parte del curso a esa X le colocábamos un subíndice, X sub i. Aquí ya no es necesario hacer eso. ¿Qué es una distribución de probabilidad para variable continua? Una distribución de probabilidad para variable continua, al igual que en el caso discreto denotada f minúscula de x, es aquella que satisface dos condiciones. La primera es idéntica a la de la variable discreta, es decir, al evaluar la función en algún valor, en cualquier valor de su recorrido, ese valor siempre, el resultado será siempre un número positivo para todo valor de x. Y segunda condición, como la variable es continua, puede tomar infinitos valores, entonces ahora la forma de sumar no es esta, con una sumatoria, sino con una integral. Entonces lo que nos dice la segunda condición en el caso continuo es que la sumatoria de menos infinito hasta infinito de las imágenes de la función diferencial de x debe ser 1. En este contexto del símbolo de menos infinito, tanto aquí en el caso discreto como en el continuo, se refiere al valor mínimo que toma la variable. Y el símbolo infinito, tanto en el caso discreto como en el continuo, se refiere al valor máximo que toma la variable. Recuerden que en el caso discreto f de x recibe el nombre de función de masa o función másica, mientras que en el caso continuo f de x o la distribución de probabilidad recibe el nombre de función de densidad. Cada vez que hagamos una integral es necesario aclarar con respecto a qué variable se está haciendo la integral o la suma. Y esa es la razón del diferencial. Entonces, esas son las dos condiciones. Digamos que son las mismas, la única diferencia es que cambia la forma de sumar en el caso continuo. En el caso discreto es una sumatoria, en el caso continuo es una integral. Y en ambos casos la suma debe darme 1. Si se satisfacen esas dos condiciones, decimos que esa es una distribución de probabilidad. En el primer caso, una distribución de probabilidad para variable discreta y en el segundo, una distribución de probabilidad para variable continua. Aclaremos que si la variable aleatoria es continua, esa distribución de probabilidad denotada por f de x va a recibir el nombre ahora de función de densidad. ¿Y para qué sirve? Sirve para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre dos valores específicos de su recorrido o de su campo de variación. Al primero lo denotaremos x minúscula sub i y al segundo x minúscula sub j, donde el índice i, siempre será menor que el índice j. Es decir, aquí podría decir probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre x sub 1 y x sub 2, o entre x sub 2 y x sub 3, etc. Un aspecto importante a tener en cuenta es que cuando la variable aleatoria es continua, la probabilidad de que esa variable aleatoria tome un valor específico de su recorrido, de su campo de variación, es decir, un valor x minúscula, ese siempre va a ser 0. O sea que el tipo de pregunta es cuál es la probabilidad de que x sea igual a un valor específico. Si la variable es continua, siempre tendrá como respuesta 0. A propósito, la distribución normal también es conocida como la distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución de Laplace-Gauss. Vamos ahora entonces a hablar de la distribución de probabilidad normal. Recuerden que tenemos que definir que era una distribución de probabilidad, ya lo hemos hecho y ahora vamos a hablar de lo que es una distribución de probabilidad normal. Primero aclarar que la distribución de probabilidad normal se utiliza en principio cuando la variable aleatoria es continua.
¿Qué es una distribución de probabilidad normal? Nos dice la distribución de probabilidad normal, que en adelante simplemente la llamaremos distribución normal, es la distribución de probabilidad más utilizada en la práctica y se define como aquella distribución de probabilidad, es decir, aquella función que satisface estas dos condiciones mencionadas previamente, cuya función de densidad viene dada por toda esta expresión. Es decir, su función de densidad sería 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado por e a la menos 1 medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Y esta función existe en el intervalo menos infinito a infinito, es decir, para todos los reales. Recuerden que el símbolo menos infinito quiere decir el valor mínimo que toma la variable y el infinito el valor máximo que toma la variable. Para valores fuera de ese campo de variación, la probabilidad valdría 0. Por eso se menciona 0 en nuestro caso. Aclaremos que el valor de pi es el valor de la constante universal 3,1416 redondeado a 4 decimales, que sigma cuadrado es el símbolo que le damos en este curso a la varianza de la población, que e no es una letra sino el valor de la constante universal, la base del logaritmo natural, 2,7172, trabajado con 4 decimales, que x aquí se refiere a cada uno de los valores de la variable, lo que en el caso de la primera parte del curso denotábamos por x minúscula sub i, que mu en este caso, o mi, se refiere a la media de la población y que sigma se refiere a la desviación estándar de la población, es decir, a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Como toda función matemática, esta función probabilística se puede representar mediante una gráfica y mediante tablas. Al representarla en una gráfica, si yo grafico esta función, obtengo esta gráfica, así que se conoce con el nombre de campana de Gauss. Ese es el nombre de esta gráfica. Si ustedes utilizan las técnicas que llegan a aprender en el bachillerato de graficar funciones, es decir, derivar, igualar a cero la primera derivada, hallar los máximos, hallar las zonas donde decrece, la región donde crece la función, el máximo, etcétera, los mínimos de la función, obtendrían a partir de esta función esta representación gráfica. Aquí estaría el valor mínimo de la variable, aquí estaría el valor máximo de la variable. Observen que esta es una gráfica o una distribución de probabilidad simétrica. ¿Simétrica con respecto a quién? Con respecto a la media. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que la gráfica desde el valor más pequeño hasta la media es igual al de la media hasta el valor máximo. Según lo que hemos dicho, para que esto sea una distribución de probabilidad, si yo hago la integral desde el valor mínimo hasta el valor máximo, el resultado de esa integral me da 1. Gráficamente lo que estamos diciendo es que el área bajo esta curva de color azul, que es la distribución normal, entre el valor mínimo y el valor máximo, siempre me da 1. ¿Qué propiedades tiene la distribución normal? Como ocurre con todas las distribuciones de probabilidad continuas, el área o la integral por debajo de la curva, lo que estaba explicando ahorita, desde el mínimo hasta el máximo, debe darme 1. Es decir, si se hace la integral de menos infinito hasta infinito, o del valor mínimo al valor máximo de esta función 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrado por el número de Euler elevado a la menos 1 medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado diferencial de x, esa integral debe dar 1. La segunda propiedad de la distribución normal es que es una distribución de probabilidad simétrica con respecto a la media, que implica lo que estaba explicando anteriormente, que el área por debajo de la curva entre el mínimo y el máximo, y en la media, perdón, debe ser igual al área por debajo de la curva, es decir, entre la media y el máximo.
Y como hemos dicho que el área total vale 1, entonces eso significa que el área entre menos infinito y mu, o entre el mínimo y la media, debe ser 0,5, y el área entre la media y el máximo de la variable debe ser también 0,5. Eso escrito en una notación probabilística sería la probabilidad de que la variable x mayúscula, o sea, esté por debajo de su media. Eso es igual a 0,5. Y también implica que la probabilidad de que x sea mayor o igual a su media también vale 0,5, que sería esta área de aquí hasta acá. La tercera propiedad de la distribución normal nos dice que la media, la mediana y la moda de una distribución normal siempre son iguales. La media, la mediana y la moda son iguales. La media, pues ya lo hemos dicho, está en el centro del dibujo o de la distribución normal. La mediana es el valor que supera el 50% y es superado por el otro 50% previo ordenamiento de los datos. Entonces fíjense que la media cumple ese papel, por lo tanto es igual a la mediana. Y la moda gráficamente es el valor máximo de la función. El máximo de esta función está en este punto, en mu. Por lo tanto se verifica que la media, la mediana y la moda son iguales. El coeficiente de asimetría de una distribución normal, es decir, el alfa sub 3 es igual a 0, y el coeficiente de kurtosis de la distribución normal es igual a 3, es decir, el alfa sub 4 es igual a 3. Por eso ustedes observaron en el ejercicio del quiz que los coeficientes de la forma se comparan, el coeficiente de asimetría con 3 y el coeficiente con 0, perdón, y el coeficiente de kurtosis con 3. Y si el coeficiente de asimetría era igual a 0 y el de kurtosis era igual a 3, concluíamos que en el caso del quiz, que la presión arterial sistólica del paciente tiene distribución normal. Si la variable de bajo investigación es el nivel de colesterol, cuando el coeficiente de asimetría sea 0 y el de kurtosis sea 3, estaría implicando que la variable aleatoria a nivel de colesterol tendría distribución normal, es decir, sería generado por esta función matemática y que su gráfica sería esta representación, o lo que es lo mismo, una campana de Gauss. La sexta propiedad de la distribución normal es que la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores comprendidos entre la media más o menos una desviación estándar es 0,6825. Eso escrito en notación matemática sería probabilidad de mu menos sigma sea menor o igual a x, o lo que es lo mismo que x se encuentra entre la media y una vez menos una vez la desviación estándar, y la media más una vez la desviación estándar es 0,6827. La séptima propiedad nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre la media menos 2 veces la desviación estándar y la media más 2 veces su desviación estándar es 0,9545. Y la octava y última propiedad que vamos a mencionar es que la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre la media menos 3 veces la desviación estándar y la media más 3 veces la desviación estándar es 0,9973. Bien, para terminar esta parte teórica, recordemos que diremos que para facilitar el uso de la distribución normal, generalmente estandarizamos los valores de la variable aleatoria. Cuando yo estandarizo una variable aleatoria, su media siempre es 0 y su varianza siempre será 1. Probémoslo con nuestro ejercicio. Observen que si yo calculo aquí el promedio de la variable colesterol es 176,97 y la desviación estándar es 448, o sea que la varianza, que es ese número elevado al cuadrado, sería este. Pero si voy a calcular la media de los valores estandarizados, vamos a llamar entonces este conjunto, a este rango de valores estándar,
para indicar que estos son los valores estandarizados. Ustedes observen, si yo calculo el promedio de la variable estandarizada, o sea, de la variable estándar, su media será 0. Entonces, promedio de estándar es 0. Y aquí hay un loop. Vamos a copiar estos valores para quitar ese impasse. Copiemos, eliminemos la fórmula para evitar ese impasse. Y entonces diremos que al calcular el promedio de la variable ya no colesterol sino estándar, que se refiere a los valores estandarizados, su media es 0. Y que al calcular la varianza, que sería este resultado al cuadrado, vamos a anotarlo sigma al cuadrado, S al cuadrado, la varianza de esta variable aleatoria estandarizada ya no será, si su desviación estándar será 1 y su varianza será 1. Si la varianza es 1, la desviación estándar es 1. Le voy a calcular la desviación estándar no de la variable colesterol, sino de la variable estándar, que son los valores estandarizados, o sea, los valores de esta columna, los mismos valores del colesterol, pero después de estandarizarlo. Y como les decía, al estandarizar una variable, su media es 0, su varianza es 1 y obviamente su raíz cuadrada, que es la desviación estándar, debe ser 1. Entonces, siempre que estandaricen, es importante que lo tengan en mente, siempre que estandaricen una variable aleatoria, su media será 0, su varianza será 1 y por lo tanto su desviación estándar será 1. Bien, volviendo a nuestro tema, eso es lo que se llama una distribución normal estándar. Se va a denotar de aquí en adelante ya no f de x, sino f de z. Una distribución normal estándar es aquella distribución normal que tiene media 0 y varianza 1. Porque recuerden que al estandarizar los valores de la variable, la media devuelve 0 y la varianza se vuelve 1. Esa distribución normal estándar, repito que ahora se denota ya no f de x, sino f de z, es muy importante para facilitar los cálculos de la distribución de las probabilidades en una distribución normal cuando no existían paquetes como Excel. En ese momento tocaba trabajar con unas tablas. Y recuerden que las probabilidades, cuando una variable es continua, no es otra cosa que el resultado de una integral. Pero la integral de esta función, que es la distribución normal, pues es una integral bastante compleja. Tradicionalmente se hace por métodos numéricos de integración o por coordenadas polares. Esa integral generalmente en los cursos como este, de personas que no son matemáticos, no son ingenieros, está vedada para ellos por el nivel de conocimiento matemático que requiere para hacer la integral. Entonces, en cursos como estos, lo que hacen los profesores de estadística es entregar unas tablas como esta que tengo aquí. Pero habría infinitas tablas, entonces para facilitar el manejo de la distribución normal, se trabaja solo con las tablas de la distribución normal estándar. Recuerde que en la normal estándar la media es 0, o sea, esto sería 0, y la desviación estándar vale 1, entonces realmente no nos quedaría sino este símbolo. Aquí la desviación estándar sería 1, entonces la varianza vale 1, entonces de esta forma queda reducida a la normal estándar. Pero cuando se estandariza, el símbolo que se da no es x minúscula sino z. Entonces, eso es la función de densidad de una distribución normal estándar, que es la que aparece aquí. 1 sobre raíz de 2 pi por sigma por e a la menos 1 medio de z al cuadrado. Cuando una variable se estandariza, su valor mínimo
es menos 4 y su valor máximo es aproximadamente 4. En estas tablas, para evitar las integrales, se entregan estas tablas a los estudiantes y aquí diremos que el valor mínimo es menos 3,99, o sea, aproximadamente menos 4, y el valor máximo en la tabla sería 3,99, que sería aproximadamente con un decimal el valor 4, que es lo que se está mostrando acá. Cuando tengamos clases presenciales explicaré cómo se manejan las tablas de la distribución normal y entregaré unas tablas que es de la distribución normal que no ocupen tantas páginas como esta que están viendo acá. Por ahora, pues, lo que vamos a hacer, como disponemos de Excel, es los ejercicios utilizando Excel, que es más sencillo que la distribución, que el manejo de las tablas. Este tema de hallar los cuantiles en una distribución normal estándar tiene que ver con el manejo de las tablas, entonces lo vamos a reservar para la clase, el momento que tengamos la clase presencial. Si por alguna circunstancia no llegamos a tener clases presenciales en este semestre, de aquí en adelante, pues trabajaremos todo en Excel, que es, repito, mucho más sencillo que trabajar con tablas. Bien, eso era todo. Les comentaba que los coeficientes de la forma, el de asimetría y el de kurtosis, sirven para verificar el supuesto de que los datos tienen distribución normal. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de asimetría? Si el alfa 3 es igual a 0, decimos que la variable de investigación es simétrica. En este caso, el colesterol, o los triglicéridos, o la presión arterial sistólica, etc. Si A sub 3 o alfa sub 3 es mayor que 0, decimos que la distribución es asimétrica positiva o sesgada a la derecha. Si A sub 3 es menos que 0, decimos que la distribución es asimétrica negativa o sesgada a la izquierda. El coeficiente de kurtosis, denotado a nivel poblacional por alfa sub 4 y en muestreo A sub 4, se interpreta de la siguiente forma. Si el alfa sub 4, el coeficiente de kurtosis es igual a 3, decimos que la variable es mesocúrtica, aunque tiene un apuntamiento normal. Si visto en una gráfica que tiene un apuntamiento normal, sería que, digamos que la altura es esta. Si el coeficiente de kurtosis, es decir, si el alfa 4 es mayor que 3, entonces diremos que la variable de investigación es lectocúrtica, aunque tiene un apuntamiento superior al normal. Visto gráficamente sería esto, que el apuntamiento es superior al normal. Si el azul es el apuntamiento normal, este rojo sería un apuntamiento superior al normal y en este caso diríamos que la distribución es lectocúrtica. Si el coeficiente de kurtosis es menor que 3, entonces decimos que la variable aleatoria de investigación es platicúrtica. Es decir, este sería el comportamiento gráfico cuando el coeficiente de kurtosis es menor que 3. Se le da ese nombre de platicúrtica porque observen, y eso lo observaron las personas que encontraron, que diseñaron esto, y es que en la medida en que la gráfica se va aplanando, cada vez más se va pareciendo a un plato. Entonces, por eso se le da el nombre de platicúrtica. En el caso de la asimetría, habíamos dicho que si el coeficiente de asimetría, el alfa sub 3, era igual a 0, decíamos que la distribución es simétrica. Entonces, fíjense, aquí el coeficiente de asimetría da 0 y la distribución es simétrica. Si el coeficiente de asimetría da menos de 0, la distribución sería asimétrica negativa o sesgada a la izquierda, y esta sería la gráfica. Y si el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, pues la gráfica tendría esta forma y sería una distribución asimétrica positiva. La pregunta es cómo se sabe con los datos de la muestra de la población si la distribución es simétrica o asimétrica. Una posibilidad, ya lo habíamos visto, es con el coeficiente de asimetría.
Tiene distribución normal si el coeficiente de asimetría es 0 y el de cortosis es 3. Y otra forma de mirar si tiene distribución normal es hacer el histograma o el polígono de frecuencia. Entonces comparar el polígono con el gráfico de la distribución normal o el histograma con el gráfico de la distribución normal. Esa es otra forma de verificar el supuesto o la hipótesis de normalidad. A propósito, la palabra hipótesis en estadística es sinónimo de supuesto. Con eso hemos terminado la parte teórica. Suspendemos aquí nuestro video y en el próximo video lo que haremos es poner en práctica esta teoría.